Mi vecino miraba mi casa todas las noches desde su ventana. Cuando finalmente lo confronté, lo que me dijo hizo que llamara a mi abogado inmediatamente. Sandra Beltrán estaba parada en medio de la calle a las 9:47 de la mañana de un sábado, enfrentando al hombre que había estado espiándola durante 4 meses consecutivos. El vecino de 65 años tenía lágrimas corriendo por su rostro arrugado cuando pronunció las palabras que destruirían la vida de Sandra. No le espió a usted, espió mi casa. Esa era mi casa. Mi hijo la vendió sin mi permiso cuando me internaron en el hospital. Los documentos eran falsos. Yo estaba vivo cuando él dijo que había muerto. Esa casa es legalmente mía. Sandra sintió que el pavimento se movía bajo sus pies. Acaba de pagar $2, 800,000 pesos por esa casa. Tenía escrituras, certificados, todo firmado por un notario, todo aparentemente legal. Eso es imposible, murmuró. Yo revisé todo. Había un certificado de defunción con su nombre, Julio Salazar, fallecido el 10 de enero. El notario lo verificó. El certificado era falso, respondió el anciano, su voz temblando. Yo estaba en el hospital, en coma, pero vivo. Mi hijo falsificó mi muerte, sobornó a un notario y vendió mi casa mientras yo luchaba por respirar. Sandra sacó su teléfono con manos temblorosas, marcó un número que nunca pensó que tendría que llamar un sábado por la mañana. Licenciado Mendoza, soy Sandra Beltrán. Necesito verlo urgentemente. Tengo razones para creer que compré una casa robada mediante fraude notarial. No puede esperar hasta el lunes. Esto es una emergencia. El vecino, don Julio, como acaba de enterarse que se llamaba, la miraba con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Me cree?, preguntó él. No sé qué creer, respondió Sandra, pero voy a averiguarlo. Pero, para entender cómo Sandra llegó a este momento, parada en una calle de Monterrey, descubriendo que su sueño se había convertido en pesadilla, necesitamos regresar al momento exacto donde todo comenzó a desmoronarse. 4 meses atrás. La primera noche que Sandra notó los binoculares era marzo. Sandra llevaba 3 semanas viviendo en su nueva casa de la calle Roble número 247, fraccionamiento Combres Elite. Acababa de terminar de decorar la sala. Había tardado todo el fin de semana instalando cortinas color beige que había encontrado en oferta, cuando se sentó en su sofá nuevo para finalmente relajarse. Eran las 8:15 de la noche. Tenía una copa de vino tinto en la mano, Netflix en la televisión. La sensación cálida de estar en su casa, su propia casa. Después de años rentando departamentos pequeños, finalmente era propietaria. Pero entonces sintió algo. Esa sensación primitiva de ser observada. El instinto que todos los humanos tenemos pero raramente necesitamos usar. Miró hacia su ventana frontal. Al otro lado de la calle, en la casa número 246, había un hombre mayor parado en la ventana del segundo piso. No estaba haciendo nada particularmente sospechoso. Solo estaba ahí, mirando en dirección a su casa. Probablemente está viendo la calle, pensó Sandra. La gente mira por sus ventanas todo el tiempo. No significa nada. Regresó su atención a la televisión. Pero 10 minutos después, cuando volvió a mirar, el hombre seguía ahí, en la misma posición, todavía mirando. Y ahora tenía algo en las manos, algo que levantaba hacia su cara cada pocos segundos. Binoculares. El vecino tenía binoculares, y los estaba apuntando directamente hacia su casa. Sandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se levantó rápidamente y cerró las cortinas que acababa de instalar. Se quedó parada detrás de la tela, con el corazón acelerado, preguntándose si había visto lo que creía haber visto. Tal vez son binoculares para ver aves, se dijo. Tal vez está mirando algo en el cielo. Tal vez estoy siendo paranoica. Pero al día siguiente, cuando llegó del trabajo a las 7:30 de la noche, ahí estaba otra vez. Misma ventana, misma posición, mismos binoculares. Y esta vez no había duda. Los binoculares apuntaban directamente hacia su casa. Se movían lentamente de ventana a ventana, como si el hombre estuviera estudiando cada detalle. Sandra sacó su teléfono y tomó una foto. Era borrosa, anocheciendo, mala iluminación, pero claramente mostraba la silueta de un hombre con binoculares. Le mandó la foto a su mejor amiga Carla con un mensaje. Mi vecino me está espiando, esto es legal. La respuesta llegó 2 minutos después. ¿De Bletefe? No. Reporta eso inmediatamente. Es acoso. Pero Sandra investigó esa noche y descubrió la verdad frustrante. En México, pararte en tu propia ventana y mirar hacia afuera no es ilegal, incluso con binoculares. Técnicamente no invadía su propiedad. Técnicamente no le estaba amenazando. Técnicamente solo estaba mirando, a menos que pueda probar que su intención es causar angustia psicológica y que constituye acoso sistemático, leyó en un foro legal. No hay mucho que las autoridades puedan hacer. Él está en su propiedad, usted está en la suya. Y el espacio público entre ustedes es visible para ambos. Una semana se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. 4 se convirtieron en 8. Cada maldita noche. A las 8 de la noche, como reloj suizo, el vecino aparecía en su ventana, binoculares en mano, mirando la casa de Sandra durante 1, 2, a veces 3 horas. Sandra instaló cortinas opacas en todas sus ventanas. No podía abrirlas sin sentir los ojos del vecino sobre ella. Su casa, su hermosa casa nueva que había costado años de ahorro, se había convertido en una prisión. Dejó de sentarse en su sala, dejó de usar su jardín delantero.
Básicamente vivía en su recámara del segundo piso en la parte trasera, el único lugar donde no podía sentir la mirada del vecino. Sus amigos notaron el cambio. «Estás diferente», le dijo Carla durante un almuerzo en mayo. Más, nerviosa. «¿Qué pasa?» «Es el vecino. Sigue ahí. Todas las noches. Mirando. Sandra, esto es ridículo. Han pasado meses. Necesitas hacer algo. Habla con él. O llama a la policía. O vende la casa y vete. No voy a vender mi casa porque un viejo raro me esté mirando. Entonces habla con él. Tal vez ni siquiera se da cuenta de que te está incomodando. Tal vez tiene alguna explicación inocente». Sandra lo dudaba. Pero Carla tenía razón en algo. Esto no podía continuar. Ya era junio, 4 meses de esto. 4 meses sintiéndose prisionera en su propia casa. Tenía que terminar. El sábado 15 de junio, Sandra se despertó con una determinación que no había sentido en semanas. Hoy era el día. Iba a confrontar al vecino. Pasó la mañana preparándose mentalmente. Practicó lo que diría. «Disculpe, señor, he notado que pasa mucho tiempo mirando mi casa y me gustaría saber por qué». Firme pero educada, directa pero no agresiva. A las 11 de la mañana vio movimiento en la casa del vecino. Un coche plateado. Un Nissan Sentra viejo. Estaba estacionado en la cochera. La puerta principal se abrió. El vecino salió. Era la primera vez que Sandra lo veía claramente en plena luz del día. Aparentaba 65 años, tal vez más. Cabello gris completamente blanco. Delgado, casi frágil. Se movía lentamente, como alguien recuperándose de enfermedad. Usaba pantalones de vestir cafés y una camisa de manga larga blanca, a pesar del calor de junio. Caminó hacia su coche. Sacó llaves de su bolsillo. «Es ahora o nunca», pensó Sandra. Salió de su casa casi corriendo. Cruzó la calle antes de que pudiera cambiar de opinión. «Disculpe, señor». El hombre se congeló. Se volteó lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sandra, su rostro mostró una expresión que Sandra no pudo descifrar inmediatamente. ¿Sorpresa, miedo? ¿Vergüenza? Sí, su voz era débil, temblorosa. Sandra respiró profundo. «¿Necesito hablar con usted?» «Vivo en esa casa», señaló hacia su residencia, «y he notado que usted, que pasa mucho tiempo mirando hacia mi casa, desde su ventana, con binoculares, todas las noches durante los últimos 4 meses. El color drenó del rostro del hombre. Literalmente se puso blanco como papel. Yo, ¿por qué?», preguntó Sandra, su voz más fuerte ahora. «¿Por qué me espía? ¿Qué está buscando? ¿Qué quiere?». El hombre abrió la boca, la cerró. Sus manos temblaban visiblemente. Parecía estar al borde del colapso. «No le espió usted», dijo finalmente, tan bajo que Sandra apenas pudo escucharlo. «¿Qué? No le espió usted», repitió, más fuerte esta vez. Lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. «Espío mi casa». Sandra frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Esa es mi casa. Yo la compré. Tengo escrituras». «Sé que tiene escrituras». Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas arrugadas del hombre. «Pero esas escrituras no deberían existir. Esa casa», su voz se quebró. «Esa casa era mía. Viví ahí durante 30 años. 30 años, cada pared, cada habitación, cada rincón. Conocía cada centímetro de ese lugar. Señor, no sé de qué está hablando. Yo compré esa casa en febrero, del señor Ernesto Salazar. Él tenía todos los documentos legales, certificados de propiedad, acta de sucesión, su padre, supuestamente usted. Había fallecido en enero. Hay un certificado de defunción oficial». «Exacto», dijo el hombre, ahora sollozando abiertamente. «Hay un certificado de defunción, con mi nombre, Julio Salazar. Fecha de muerte, 10 de enero de 2024. Pero hay un problema con ese certificado». «¿Cuál?». Julio Salazar la miró directamente a los ojos. «Que yo no morí el 10 de enero. Ni siquiera morí. Estoy aquí, parado frente a usted, vivo». Sandra sintió como si alguien hubiera aspirado todo el oxígeno del aire. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que ese certificado de defunción es falso. Mi hijo, Ernesto, lo falsificó. Me declaró muerto mientras yo estaba en el hospital en coma. Sobornó a un notario para que firmara documentos fraudulentos. Y vendió mi casa sin mi conocimiento o consentimiento. Eso es imposible. Yo revisé todo. Mi abogado revisó todo. El notario, el IC, Mauricio Garza, certificó todos los documentos. Había actas, sellos oficiales, todo. Sí, porque mi hijo le pagó suficiente dinero a ese notario para que certificara mentiras». Sandra se sintió mareada. «Si lo que dice es cierto, si usted realmente es Julio Salazar y estaba vivo cuando la casa fue vendida, entonces la venta fue fraudulenta», completó Julio. «Y la casa técnicamente todavía es mía». No, Sandra empezó a retroceder. «Yo pagué por esa casa.
Pagué $2, 800,000 pesos. Tengo una hipoteca, gastos de escrituración, todo, lo sé, y lo siento. Usted también es víctima aquí. Pero yo soy el propietario legal, siempre lo he sido. Sandra sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de su abogado. Licenciado Mendoza, soy Sandra Beltrán. Tengo una emergencia. Necesito verlo hoy, no puede esperar. Acabo de descubrir que posiblemente compré una casa robada mediante fraude, y ahí es donde nuestra historia realmente comienza. Con Sandra Beltrán parada en una calle de Monterrey, sosteniendo un teléfono contra su oreja, mirando a un hombre de 65 años que afirmaba ser un fantasma legal, y con la horrible realización de que su sueño, su casa perfecta, sus años de ahorro, su primer hogar propio, podría estar construido sobre una mentira. Una hora después, Sandra estaba sentada en la oficina del LIC, Rodrigo Mendoza. Era domingo, pero el abogado había accedido a reunirse por la urgencia del caso. Sandra había traído todas sus escrituras, certificados, recibos de pago, y todo documento relacionado con la compra. También había traído algo más, una grabación en su teléfono de la conversación completa con Julio Salazar. El abogado escuchó la grabación 2 veces. Luego revisó los documentos meticulosamente. No dijo nada durante 45 minutos. Solo leía, comparaba fechas, revisaba firmas. Finalmente se quitó los lentes y miró a Sandra con una expresión grave. Dígame, tiene un problema serio. Dígame algo que no sepa. El certificado de defunción, levantó el documento, tiene la fecha de 10 de enero como fecha de muerte, pero la fecha de emisión es 15 de enero, solo 5 días después, y eso es raro, extremadamente. Los certificados de defunción normalmente toman 1 a 2 semanas en ser procesados, a veces más. 5 días es sospechosamente rápido. ¿Qué más? El acta de sucesión testamentaria, fechada 20 de enero, solo 10 días después de la supuesta muerte. Sandra, las sucesiones testamentarias en México normalmente toman meses. 3 a 6 meses mínimo, a veces 1 año. Entonces, ¿cómo pasó en 3 semanas? Exactamente mi pregunta. Y luego la casa fue transferida al nombre de Ernesto el 25 de enero y puesta en venta el 1 de febrero. Todo sucedió en menos de un mes, desde supuesta muerte hasta casa en venta. ¿Eso es normal? No, no es normal en absoluto. Es como si alguien tuviera mucha prisa en vender antes de que algo, o alguien, pudiera detenerlos. Sandra sintió náuseas antes de que Julio saliera del hospital. Exacto. Si Julio estuvo en coma durante enero y febrero, como dice, entonces el momento tiene sentido. Ernesto tenía una ventana limitada para ejecutar el fraude antes de que su padre despertara. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Yo compré esto de buena fe. ¿El LIC? Mendoza suspiró. Usted es lo que llamamos compradora de buena fe. Actuó con diligencia razonable. Contrató un abogado, a mí, para revisar documentos. Usó un notario aparentemente legítimo. No tenía forma de saber que había fraude. Entonces estoy protegida, ¿verdad? En teoría. Pero aquí está el problema. En México, cuando hay conflicto entre un propietario legítimo defraudado y un comprador de buena fe, la ley generalmente favorece al propietario original, especialmente si podemos probar que él nunca consintió la venta. ¿Entonces pierdo mi casa? Posiblemente, pero hay opciones, ninguna perfecta. Dígame. Sentí como si alguien hubiera aspirado todo el oxígeno del aire. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que ese certificado de defunción es falso. Mi hijo, Ernesto, lo falsificó. Me declaró muerto mientras yo estaba en el hospital en coma. Sobornó a un notario para que firmara documentos fraudulentos. Y vendió mi casa sin mi conocimiento o consentimiento. Eso es imposible. Yo revisé todo. Mi abogado revisó todo. El notario, el LIC, Mauricio Garza, certificó todos los documentos. Había actas, sellos oficiales, todo. Sí, porque mi hijo le pagó suficiente dinero a ese notario para que certificara mentiras. Me sentí mareada. Si lo que dice es cierto, si usted realmente es Julio Salazar y estaba vivo cuando la casa fue vendida, entonces la venta fue fraudulenta, completó Julio. Y la casa técnicamente todavía es mía. No, empecé a retroceder. Yo pagué por esa casa. Pagué $2, 800,000 pesos. Tengo una hipoteca, gastos de escrituración, todo. Lo sé, y lo siento. Usted también es víctima aquí, pero yo soy el propietario legal, siempre lo he sido. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de mi abogado. Licenciado Mendoza, soy Sandra Beltrán. Tengo una emergencia. Necesito verlo hoy, no puede esperar. Acabo de descubrir que posiblemente compré una casa robada mediante fraude. Y ahí es donde mi historia realmente comienza. Parada en una calle de Monterrey, sosteniendo un teléfono contra mi oreja, mirando a un hombre de 65 años que afirmaba ser un fantasma legal. Y con la horrible realización de que mi sueño, mi casa perfecta, mis años de ahorro, mi primer hogar propio, podría estar construido sobre una mentira. 1 hora después, estaba sentada en la oficina del LIC, Rodrigo Mendoza. Era domingo, pero el abogado había accedido a reunirse por la urgencia del caso. Había traído todas mis escrituras, certificados, recibos de pago y todo documento relacionado con la compra. También había traído algo más, una grabación en mi teléfono de la conversación completa con Julio Salazar. El abogado escuchó la grabación 2 veces. Luego revisó los documentos meticulosamente. No dijo nada durante 45 minutos. Solo leía, comparaba fechas, revisaba firmas. Finalmente se quitó los lentes y me miró con una expresión grave. Tiene un problema serio. Dígame algo que no sepa.
El certificado de defunción levantó el documento, tiene la fecha de 10 de enero como fecha de muerte. Pero la fecha de emisión es 15 de enero. Solo 5 días después. Y eso es raro. Extremadamente. Los certificados de defunción normalmente toman 1 a 2 semanas en ser procesados. A veces más. 5 días es sospechosamente rápido. ¿Qué más? El acta de sucesión testamentaria. Fechada 20 de enero. Solo 10 días después de la supuesta muerte. Sandra, las sucesiones testamentarias en México normalmente toman meses. 3 a 6 meses mínimo. A veces 1 año. Entonces, ¿cómo pasó en 3 semanas? Exactamente mi pregunta. Y luego la casa fue transferida al nombre de Ernesto el 25 de enero. Y puesta en venta el 1 de febrero. Todo sucedió en menos de un mes, desde supuesta muerte hasta casa en venta. ¿Eso es normal? No, no es normal en absoluto. Es como si alguien tuviera mucha prisa en vender antes de que algo, o alguien, pudiera detenerlos. Sentí náuseas. Antes de que Julio saliera del hospital. Exacto. Si Julio estuvo en coma durante enero y febrero, como dice, entonces el momento tiene sentido. Ernesto tenía una ventana limitada para ejecutar el fraude antes de que su padre despertara. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Yo compré esto de buena fe. El LIC. Mendoza suspiró. Usted es lo que llamamos compradora de buena fe. Actuó con diligencia razonable. Contrató un abogado. ¿A mí? Para revisar documentos. Usó un notario aparentemente legítimo. No tenía forma de saber que había fraude. Entonces estoy protegida, ¿verdad? En teoría. Pero aquí está el problema. En México, cuando hay conflicto entre un propietario legítimo defraudado y un comprador de buena fe, la ley generalmente favorece al propietario original, especialmente si podemos probar que él nunca consintió la venta. Entonces, ¿pierdo mi casa? Posiblemente. Pero hay opciones. Ninguna perfecta. Dígame, Elic, Mendoza me explicó las 3 opciones que tenía. Opción 1. Pelear para mantener la casa. Argumentar que yo era compradora de buena fe, que había actuado con diligencia completa y que el sistema notarial había fallado. Por lo tanto, debería mantener la propiedad mientras Julio buscaba compensación de su hijo y del notario. Pros tal vez mantendría la casa. Contras, batalla legal larga 2 a 5 años, cara $300 en honorarios y poca probabilidad de ganar dado el precedente legal mexicano. Opción 2. Devolver la casa y demandar a los culpables. Reconocer que Julio es el propietario legítimo, devolverle la casa, pero simultáneamente demandar a Ernesto Salazar y al notario Mauricio Garza por fraude para recuperar mi inversión. Pros, moralmente correcto, camino más claro legalmente. Contras, perder la casa inmediatamente y recuperar el dinero dependería de si Ernesto tenía activos, probablemente no, dado que había gastado todo. Opción 3, negociar con Julio, llegar a un acuerdo donde Julio reconociera que yo también era víctima y aceptara venderme la casa oficialmente a un precio reducido, considerando lo que ya había pagado. Pros, posibilidad de mantener la casa eventualmente. Contras, esencialmente pagaría por la casa 2 veces. Julio podría no estar de acuerdo. Proceso complicado. ¿Cuál recomienda? Pregunté. Honestamente, ninguna es buena. Pero si me pregunta qué es lo más probable que resulte en algún tipo de justicia, opción 2. Devuelva la casa, pero vaya tras Ernesto y el notario con todo. Y si Ernesto no tiene dinero, entonces es un problema. Pero al menos habríamos intentado hacer lo correcto. Pasé esa noche sin dormir, sentada en mi sala. La sala que había decorado con tanto amor, con cortinas que había elegido específicamente, con muebles que había comprado imaginando años de vida aquí, me di cuenta de que todo podría desaparecer. Pero también pensé en Julio, un hombre de 65 años que había vivido 30 años en esta casa, que había criado hijos aquí, que había perdido a su esposa aquí, y que había sido traicionado por su propio hijo de la manera más cruel imaginable. ¿Quién tenía más derecho a esta casa? La respuesta, en mi corazón, era obvia. A las 3 de la mañana tomé una decisión. El lunes por la mañana crucé la calle y toqué la puerta de Julio. Él abrió lentamente, se veía sorprendido. Señora Beltrán, llámeme Sandra. ¿Puedo entrar? Julio me dejó pasar. Su casa era pequeña, modesta. Se notaba que vivía con alguien más. Había juguetes de niño en un rincón, lo que sugería que vivía con su hija y nietos. Nos sentamos. Don Julio, necesito que me cuente toda la historia, desde el principio, cada detalle, porque si voy a ayudarlo, y he decidido que voy a ayudarlo, necesito saber exactamente con qué estamos lidiando. Los ojos de Julio se llenaron de lágrimas otra vez. ¿Va a ayudarme? Sí, porque lo que le pasó está mal, y porque esta casa es suya, legalmente.
moralmente, en todos los sentidos que importan. Pero usted perderá. Ya sé lo que voy a perder. Pero voy a perseguir a su hijo y a ese notario corrupto hasta recuperar cada peso. O al menos voy a intentarlo. Julio lloró abiertamente ahora. No sé cómo agradecerle. Cuénteme la historia. Empecemos ahí. Y Julio me contó todo. Había tenido un infarto el 8 de enero, masivo. Los paramédicos le dijeron después que técnicamente había muerto 2 veces en la ambulancia. Su corazón se detuvo. Lo reanimaron. Se detuvo otra vez. Lo reanimaron otra vez. Llegó al Hospital San José en estado crítico. Los doctores indujeron coma médico para darle tiempo a su cuerpo de recuperarse. Le dijeron a su familia que las próximas 72 horas serían críticas. Ernesto, su hijo mayor, había sido designado años atrás con poder notarial médico. Solo médico. Para tomar decisiones de salud si Julio quedaba incapacitado. Era precaución normal para un hombre de 64 años con historial de problemas cardíacos. Pero Ernesto vio una oportunidad diferente. El 9 de enero, un día después del infarto, mientras Julio estaba en coma, Ernesto se acercó a un notario llamado Mauricio Garza. No el notario familiar de los Salazar, sino uno nuevo. Uno que Ernesto había investigado y sabía que tenía reputación de flexibilidad por el precio correcto. Necesito documentos, le había dicho Ernesto al notario. Mi padre murió. Necesito certificado de defunción y transferencia de propiedad rápida. ¿Su padre murió? ¿Dónde está el cuerpo? En el hospital, pero están teniendo problemas procesando el papeleo. Usted sabe cómo son los hospitales, lento, burocrático. Necesito acelerar esto. El notario había entendido el código. Acelerar esto significaba falsificar documentos. Y falsificar documentos tenía un precio, $200,000 pesos. Había dicho el notario. Ernesto pagó, en efectivo. Ese mismo día, el notario produjo un certificado de defunción. Fecha de muerte, 10 de enero, un día después de esa conversación, para que las fechas tuvieran sentido. Causa, infarto agudo al miocardio, firmado por un médico cuyo nombre el notario inventó y cuya firma falsificó. Luego vino el acta de sucesión, basada en un testamento que Julio había hecho años atrás dividiendo sus bienes entre sus 2 hijos. Pero Ernesto falsificó la firma de su hermana Daniela, haciéndola renunciar a su parte de la herencia. Con estos documentos, Ernesto se presentó al registro público de la propiedad. Los burócratas revisaron los documentos. Certificado de defunción oficial, acta de sucesión notariada, todo parecía en orden, y transfirieron la propiedad de calle Roble 247 al nombre de Ernesto Salazar. Fecha de transferencia, 25 de enero. Ernesto inmediatamente contrató a un agente de bienes raíces. Necesito vender esto rápido. Dentro del mes, si es posible. ¿Por qué tan rápido? Tengo deudas. Necesito liquidez. La casa fue listada el 1 de febrero por $2, 800,000 pesos. Precio justo de mercado. Ni sospechosamente bajo ni artificialmente alto. Yo la vi el 3 de febrero. Me encantó. Hice oferta el 5 de febrero. Oferta aceptada el 6 de febrero. Los trámites de escrituración tomaron 2 semanas. Todo fue procesado apropiadamente. O al menos aparentemente apropiadamente. El IC, Rodrigo Mendoza, revisó los documentos y no encontró nada irregular. El certificado de defunción se veía oficial. El acta de sucesión tenía todos los sellos correctos. Ernesto presentó identificación oficial mostrando que era hijo de Julio Salazar. La venta se cerró el 22 de febrero. Pagué mi enganche de $560,000 pesos más $140,000 en gastos de escrituración y cierre. Total, $700,000 pesos de mi bolsillo. Más la hipoteca de $2, $240,000 que estaría pagando durante los próximos 20 años. Ernesto recibió $2, $800,000 menos la hipoteca pendiente de $400,000 que todavía existía sobre la casa. Le quedaron $2, $400,000 pesos limpios. Y desapareció. Se mudó a Ciudad de México, cambió su número telefónico. Básicamente se evaporó. Y 4 días después, el 26 de febrero, Julio Salazar despertó del coma. Los doctores dijeron que fue un milagro, me explicó Julio, su voz temblorosa con emoción. 3 semanas en coma. Las probabilidades de despertar eran bajas. Las probabilidades de despertar sin daño cerebral eran aún menores. Pero desperté, confundido, débil, pero vivo. Mi hija Daniela estaba ahí, llorando de felicidad. Me abrazaba. Decía, gracias a Dios, papá. Pensé que te perdía. Pregunté por Ernesto. Ella se puso seria. Dijo que Ernesto no había visitado en 2 semanas. Que había dicho que tenía asuntos que atender. Estuve hospitalizado otras 3 semanas recuperándome. Terapia física. Reaprendiendo a caminar. Mi cuerpo había estado inmóvil durante casi un mes. Finalmente me dieron de alta el 18 de marzo. Daniela me llevó a casa. Pero cuando llegamos a mi casa, Julio se detuvo, respirando profundo para controlarse. Había alguien más ahí. Usted. Su coche en mi cochera. Cortinas diferentes en mis ventanas. Una vida diferente en mi casa. Daniela tocó la puerta. Usted abrió. Se veía confundida. Daniela le explicó que había un error, que esta era la casa de su padre. Usted dijo que
que había comprado esta casa hace un mes, que tenía escrituras. Recordé ese momento. Una mujer de unos 35 años, con 2 niños pequeños tocando mi puerta, diciéndome que había un error, que esta casa pertenecía a su padre. Pensé que estaba confundida. Le mostré mis escrituras. Ella se veía desesperada, pero no insistió. Solo se fue. Nunca imaginé que estaba diciendo la verdad. Daniela me llevó de regreso a su departamento, continuó Julio. Llamamos a Ernesto. Su teléfono estaba desconectado. Intentamos ir a su departamento. La casera dijo que se había mudado sin aviso, sin dejar dirección de contacto. Fui a la policía. Les mostré mi identificación. Les dije que estaba vivo, que el certificado de defunción era falso, que mi casa había sido vendida fraudulentamente. Me miraron como si estuviera loco. Dijeron que necesitaba pruebas. Les dije, soy la prueba. Estoy vivo. Dijeron que eso no probaba que los documentos fueran falsos, solo que había inconsistencias burocráticas. Dijeron que necesitaba contratar un abogado civil, pelear en corte, probar fraude. ¿Pero con qué dinero? Ernesto había vaciado mis cuentas bancarias. Usando ese mismo poder notarial médico fraudulento, había transferido todos mis ahorros, $180,000 que tenía guardados, a su propia cuenta, desaparecidos. No tenía nada, ningún dinero, ninguna casa, ningún hijo dispuesto a ayudar, solo Daniela, quien apenas podía mantenerse a sí misma, y a sus 2 hijos con su salario de enfermera. Entonces me rendí. No completamente, pero prácticamente. Todo lo que podía hacer era mirar mi casa. La casa donde había sido feliz, donde mi esposa había muerto, donde había vivido mi vida. Los binoculares. No era para acosar, era para recordar, para ver las habitaciones donde mis hijos durmieron, el jardín donde Rosa plantaba flores, la ventana de la cocina donde ella preparaba café cada mañana. Solo quería recordar que fue real, que mi vida ahí fue real. Cuando Julio terminó su historia yo estaba llorando. No lágrimas pequeñas, llanto completo. Lo siento, dije. Siento lo que le pasó. Siento que su hijo hiciera esto. Siento que el sistema fallará tan completamente en protegerlo. No es su culpa. Lo sé, pero aún lo siento. Me limpié las lágrimas. Don Julio, voy a hacer algo. No sé si funcionará, pero voy a intentarlo. ¿Qué? Voy a ayudarlo a recuperar su casa. Y luego voy a destruir a su hijo. Legalmente. Completamente. Va a pagar por esto. La batalla legal comenzó el 24 de junio de 2024. ELIC. Rodrigo Mendoza y yo presentamos múltiples demandas simultáneamente. 1. Demanda de nulidad de venta, argumentando que la venta era nula desde el origen porque fue ejecutada mediante fraude. Julio Salazar nunca había muerto. Nunca había consentido la venta, por lo tanto la transacción no tenía validez legal. 2. Demanda penal contra Ernesto Salazar. Cargos de fraude, falsificación de documentos oficiales, robo y despojo de propiedad. 3. Demanda penal contra el IC. Mauricio Garza. Cargos de complicidad en fraude, falsificación de documentos notariales y violación de deberes profesionales. 4. Mi demanda civil contra Ernesto y el notario. Por el monto total de mi inversión $3, 200,000 incluyendo daños como compensación por el fraude del cual fui víctima. 5. Queja administrativa ante el Colegio de Notarios, solicitando la expulsión permanente del LIC, Garza, y embargando su finca a la garantía financiera que todos los notarios deben mantener. 6. Solicitud al registro civil, para anular el certificado de defunción fraudulento y restaurar el estatus legal de Julio como vivo. Era una guerra legal en 6 frentes. Y sería cara. El IC. Mendoza estimó honorarios totales de $250,000, $350,000 Tendría que usar todos mis ahorros de emergencia y pedir prestado a familia. ¿Vale la pena? Pregunté. Esa decisión es suya, respondió el abogado. Pero si me pregunta si hay posibilidad de ganar, sí, tenemos un caso sólido. Julio está obviamente vivo. El certificado de defunción es obviamente falso. Y hay un rastro claro de dinero desde Ernesto hasta el notario, entonces hagámoslo. Pero las cosas iban a ponerse mucho peor antes de mejorar. Porque Ernesto Salazar, cuando finalmente fue localizado, tenía su propia versión de los eventos. Una versión que, si era creída, destruiría completamente el caso. Y el notario corrupto tenía conexiones que nadie había anticipado. Conexiones que llegarían hasta el Tribunal Superior de Justicia. Conexiones que podrían enterrar la verdad para siempre.
Me llamo Sandra Beltrán. Compré mi casa de sueños. 4 meses después, mi vecino me dijo que esa casa era suya, que había sido vendida mientras él estaba en coma, y que yo había comprado propiedad robada. Y entonces empezó la pelea más difícil de mi vida. Julio había terminado de contarme su historia. Yo estaba sentada en su modesta sala, rodeada de fotos de una familia que alguna vez fue feliz, con la certeza aplastante de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Don Julio, le dije, secándome las lágrimas, vamos a hacer esto juntos, pero necesito que entienda algo. Esto va a ser largo, va a ser difícil, y va a doler. Ya me duele, respondió él. Cada día que paso sin mi casa me duele, entonces empecemos. Julio. 5 meses después, noviembre de 2024, 5 meses de batalla legal constante, 5 meses de audiencias, documentos, testimonios y noches sin dormir. La primera victoria llegó en septiembre. El juez civil que revisaba la demanda de nulidad de venta emitió un fallo preliminar, considerando la evidencia presentada. Específicamente, que el supuesto fallecido está demostrablemente vivo y nunca consintió la transferencia de propiedad. Esta corte encuentra causa probable para creer que fraude fue cometido. Pero el momento realmente importante llegó en octubre. La policía encontró a Ernesto Salazar. Estaba viviendo en un departamento en la colonia Roma en Ciudad de México, aparentemente sin trabajo, viviendo de los $2, 400,000 pesos que había robado de su padre. Bueno, lo que quedaba de ellos. Según los registros bancarios que obtuvimos después, ya había gastado más de la mitad. Cuando la policía tocó su puerta a las 6 de la mañana, Ernesto estaba dormido. Lo arrestaron en pijama. Yo estaba en Monterrey cuando recibí la llamada de Lic. Mendoza. Sandra, lo tenemos. Arrestaron a Ernesto esta mañana. Lo están extraditando de regreso a Nuevo León. Sentí una mezcla de alivio y rabia. ¿Cuándo llega? Mañana. Su audiencia inicial es pasado mañana. Estaré ahí. La audiencia de Ernesto fue en la sala 7 del Tribunal de Justicia. Yo llegué temprano. Julio también. Nos sentamos juntos en las bancas del público. Cuando trajeron a Ernesto, esposado, con el uniforme naranja de prisión preventiva, mi primera reacción fue sorpresa. Se veía normal, no como un monstruo, solo como un hombre de 38 años, asustado, que había tomado decisiones terribles. Su abogado, un defensor público joven que se veía abrumado, intentó argumentar que Ernesto genuinamente creía que su padre había muerto, que el certificado de defunción era legítimo según su conocimiento y que había actuado de buena fe. Era una defensa ridícula, considerando la evidencia. El fiscal, una mujer de unos 45 años llamada Lic, Patricia Sánchez, destrozó cada argumento. Su señoría, el acusado, visitó a su padre en el hospital el 7 de enero. Tenemos registros de visitas firmados por él. Su padre tuvo el infarto el 8 de enero. El 9 de enero, el acusado contactó al notario corrupto. ¿Cómo puede argumentar la defensa que él genuinamente creía que su padre había muerto cuando él personalmente lo había visto vivo 48 horas antes? El defensor público no tuvo respuesta. El juez negó fianza. El acusado representa riesgo de fuga. Ya huyó una vez a Ciudad de México. Y la evidencia contra él es sustancial. Permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. Ernesto fue llevado de regreso a la cárcel. Yo miré a Julio. Él tenía lágrimas en los ojos. Ese es mi hijo, susurró. Mi hijo. Yo lo crié. Yo le enseñé valores. ¿Cómo pudo hacer esto? No tuve respuesta para eso. Diciembre. Elegí juicio civil. El 18 de diciembre, el juez civil emitió su fallo sobre la nulidad de venta. Yo estaba en la sala del tribunal cuando se leyó la sentencia. El Lic. Mendoza a mi lado. Julio sentado detrás de nosotros con su hija Daniela. El juez, un hombre de unos 60 años llamado magistrado Carlos Fuentes, leyó el fallo con voz firme. Esta corte ha revisado exhaustivamente la evidencia presentada. Los hechos son claros e indisputables. El señor Julio Salazar nunca murió. Está vivo, presente en esta sala. El certificado de defunción presentado como base para la sucesión era fraudulento. Análisis forenses confirman inconsistencias en el documento. El señor Julio Salazar nunca consintió la venta de su propiedad. La venta fue ejecutada por su hijo usando documentos falsificados. Por lo tanto, bajo el Código Civil del Estado de Nuevo León, esta corte declara que la venta de la propiedad ubicada en calle Roble 247 es nula y sin efecto legal desde su origen. Se ordena que el registro público de la propiedad revierta la propiedad al nombre de Julio Salazar, su propietario legítimo. Sentí como si me hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Sabía que esto vendría. Había sabido desde el principio. Pero escucharlo oficialmente, el juez continuó. Con respecto a la señora Sandra Beltrán, esta corte reconoce que ella actuó como compradora de buena fe. Revisó documentos. Contrató abogado. Usó notario aparentemente legítimo. No tenía forma razonable de conocer el fraude. Sin embargo, bajo la ley mexicana, cuando un propietario legítimo es despojado de su propiedad mediante fraude, el derecho del propietario original prevalece sobre el de un comprador de buena fe.
La señora Beltrán debe devolver posesión de la propiedad al señor Salazar. Se le conceden 60 días para desalojar y encontrar vivienda alternativa. Sin embargo, la señora Beltrán retiene todos sus derechos para perseguir compensación completa contra las partes responsables del fraude: Ernesto Salazar y el LIC. Mauricio Garza, solidariamente. Así se resuelve. El mazo cayó. Salí del tribunal en estado de shock. Sabía que esto pasaría. Me había preparado mentalmente. Pero la realidad de perder mi casa, mi hermosa casa que había amado tanto, era devastadora. Julio me alcanzó en el estacionamiento. Sandra, espere. Me volteé. Él se veía igual de destrozado que yo. Don Julio no tiene que decir nada. Esto es lo correcto. Es su casa. Siempre fue suya. Pero usted perdió tanto. Voy a perseguir a su hijo y al notario. Voy a recuperar mi dinero. O al menos voy a intentarlo. Y mientras tanto, ¿dónde va a vivir? Encontraré algo. Un departamento en renta. Estaré bien. Julio tomó mis manos entre las suyas. Manos temblorosas de un hombre de 65 años que había pasado por demasiado. Sandra, escúcheme. Sé que el juez le dio 60 días para desalojar, pero yo no quiero eso. No quiero que se vaya así. Tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? Quédese en la casa. Como mi inquilina. Le rentaré la casa por $8,000 al mes. Menos de lo que pagaría en cualquier otro lado. Quédese ahí mientras todo esto se resuelve. Mientras persigue a Ernesto. Y cuando recupere su dinero, si todavía quiere esa casa específicamente, se la venderé. Esta vez legalmente. Esta vez del propietario correcto. Me quedé sin palabras. Don Julio, yo no puedo. Sí puede. Por favor. Usted me ayudó cuando nadie más lo hizo. Déjeme ayudarla ahora. Enero 2025. El juicio penal. El juicio penal contra Ernesto Salazar comenzó el 15 de enero de 2025. Duró 3 semanas. La fiscalía presentó un caso devastador. Registros del hospital mostrando que Julio estuvo en coma pero nunca muerto. Registros de visitas mostrando que Ernesto visitó a su padre en el hospital días antes de declararlo muerto. Transferencias bancarias mostrando $200,000 de Ernesto al notario Garza el 9 de enero. Mensajes de texto entre Ernesto y el notario discutiendo cómo acelerar el proceso y manejar el problema de que papá todavía respira. Testimonios de la hija de Julio, Daniela, sobre cómo Ernesto le había llamado después del infarto diciendo: si papá muere, tú y yo heredamos todo, pero tenemos que actuar rápido. Análisis forense del certificado de defunción mostrando que era fraudulento. Registros bancarios mostrando que Ernesto recibió $2, $400,000 de la venta y los gastó en 3 meses. La defensa intentó argumentar que Ernesto había sido manipulado por el notario corrupto, que él era una víctima también. Nadie le creyó. El 4 de febrero, después de 6 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto: culpable de fraude agravado, culpable de falsificación de documentos oficiales, culpable de despojo de propiedad, culpable de robo. Sentencia: 15 años de prisión, orden de pagar restitución completa a Sandra Beltrán por el monto total de $3,200,000 más intereses. Ernesto se desplomó cuando escuchó la sentencia. Su abogado lo sostuvo. Yo estaba sentada en la sala del tribunal, sintiendo una satisfacción vacía. Justicia, sí. Pero mi dinero seguía perdido. Marzo 2025. L. Notario. El caso contra el LIC. Mauricio Garza fue diferente. Como notario enfrentaba sanciones tanto penales como profesionales. El Colegio de Notarios completó su investigación en febrero. El fallo fue unánime. Expulsión permanente. Garza nunca podría ejercer como notario otra vez en México. Más importante, su finca notarial. La garantía de $1, $500,000 que todos los notarios deben mantener. Fue embargada para pagar restituciones. En el proceso penal, Garza inicialmente negó todo. Pero cuando los fiscales presentaron las transferencias bancarias, los mensajes de texto y testimonios de otros clientes que habían sospechado de irregularidades en documentos que él había certificado, se derrumbó. Negoció un acuerdo, se declaró culpable a cambio de sentencia reducida. Recibió 6 años de prisión y orden de pagar solidariamente con Ernesto la restitución de $3, $200,000. Abril 2025. L.A. Realidad Financiera. Para abril la situación financiera era clara. De Ernesto, nada, no tenía activos. Había gastado todo el dinero. Estaba en prisión. Aunque el juicio decía que me debía $3, $200,000. No había forma de cobrar. No puede sacar sangre de una piedra. Del notario, su finca notarial de $1, $500,000 fue liquidada. De eso, después de impuestos y costos administrativos, recibí $1, $200,000. Total recuperado. $1, $200,000 de los $3, $200,000 que había perdido. Pérdida neta, $2.0. $2 millones de pesos. Años de ahorro.
destruidos por el fraude de otra persona. Era devastador. Pero al menos había algo. Y al menos había justicia. Va viviendo en Roble 247. Mientras todo esto sucedía, yo seguía viviendo en la casa de la calle Roble 247, como inquilina de Julio, pagando $8,000 mensuales. Era extraño, vivir en una casa que había sido mía pero ya no lo era, que ahora legalmente pertenecía al hombre que había estado espiándome con binoculares. Pero Julio nunca interfirió. Me dejó vivir mi vida, nunca vino sin avisar, nunca me hizo sentir incómoda. Y lentamente, de una manera extraña, nos hicimos amigos. Él venía a tomar café los domingos. Me contaba historias de cuando sus hijos eran pequeños, de cómo había construido el jardín trasero con sus propias manos, de cómo Rosa había pintado cada habitación con colores específicos que tenían significado para ella. Y yo le contaba sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre mis sueños de algún día tener familia propia en esta casa. Lo tendrás, me decía él. Esta casa quiere familia, quiere risas, quiere vida. Eso es lo que ha extrañado desde que Rosa murió. Agosto 2025. El giro inesperado. En agosto, 1 año y medio después de comprar la casa por primera vez, recibí una llamada de Daniela, la hija de Julio. Sandra, necesito verte. Es sobre mi papá. Nos encontramos en un café. Daniela se veía preocupada. Mi papá ha estado teniendo problemas cardíacos otra vez. Los doctores dicen que su corazón está débil, muy débil. Probablemente no le queda mucho tiempo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Cuánto tiempo? Meses. Tal vez 1 año. No más. Lo siento, Daniela. Lo siento mucho. Gracias. Pero hay algo más. Mi papá actualizó su testamento la semana pasada. Fue con un abogado legítimo. Todo certificado apropiadamente. Y quería que lo supieras antes de que pase. ¿Saber qué? Te dejó la casa. El café se me cayó de las manos. Literalmente. Se estrelló contra la mesa, derramándose por todos lados. ¿Qué? La casa de Roble 247. Te la dejó a ti. En su testamento. Con instrucciones específicas. La casa pasa a mi nombre como su heredera, pero debo vendértela a ti por $1 peso. Y si no la quieres, debo vender la casa en el mercado abierto y darte todo el dinero. No puedo aceptar eso. No es negociable. Está en el testamento. Certificado. Legal. Final. Daniela sacó una carta. También escribió esto. Para ti. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra era temblorosa también, de un hombre enfermo, pero las palabras eran claras. Querida Sandra, si estás leyendo esto, significa que finalmente descansé. No llores por mí. Viví una buena vida. 70 años. Una esposa maravillosa que me amó. 2 hijos, uno resultó traidor, pero uno de 2 no está mal. Una casa que amé profundamente. Quiero que tengas esa casa. Sé que ya la pagaste una vez y perdiste mucho dinero por culpa de mi hijo. Esto es mi forma de compensarte, de agradecerte. No solo por ayudarme a recuperar mi casa, sino por ser buena persona cuando podrías haber sido mala. Por elegir hacer lo correcto cuando lo fácil habría sido pelear solo por ti misma. Por mostrarme que todavía hay bondad en el mundo. Esa casa tiene 30 años de buenos recuerdos. ¿Merece otros 30 años más? Creo que tú puedes darle eso. Cuídala. Ámala. Llénala de risas y familia y vida. Y si algún día tienes hijos, cuéntales esta historia. Cuéntales sobre un viejo tonto cuyo hijo lo traicionó, pero sobre una mujer buena que lo ayudó cuando no tenía obligación de hacerlo. Gracias, Sandra, por todo. Julio Salazar. Lloré. Lloré allí en el café, sin importarme quién me viera. Noviembre 2025. Final. Julio Salazar murió el 3 de noviembre de 2025, a los 66 años. Infarto masivo. Murió en su sueño. En paz. Su funeral fue pequeño. Daniela, sus 2 nietos, algunos amigos de su época como ingeniero, y yo. Durante el servicio, Daniela me pidió que dijera algunas palabras.